pasado, de Menzies, ayer y hoy. Se cumplen hoy 100 años de la Revolución Rusa. Y si observamos el mapa, si vemos el mundo, vamos a leer por allí que algunos gobiernos se llaman comunistas, pero que lo que tienen en realidad es una administración de capitalistas. El mejor caso es China, con 20 millones de millonarios para manejar a 1.500 millones de supuestos comunistas que residen en el país más poblado de esa idea y de esa tendencia. Puede aparecer lo de Corea por algún lado, lo que Putin pretende decir que es la Rusia de hoy, pero por supuesto de aquel concepto de la revolución de hace 100 años hay mucha tela para cortar. En 1965, después de que se terminó la llamada Guerra Fría de alguna manera, o cuando en todo caso se estaba ya deshilachando la parte final de esa Guerra Fría, David Rockefeller tuvo la idea de formar el Consejo de las Américas. Y el Consejo de las Américas iba a ser, y de hecho lo es, una entidad para agrupar el concepto liberal del libre comercio. Algo así como esa vieja teoría de América para los americanos, pero no en el concepto de todos los pueblos de América, sino en el concepto de los norteamericanos. Y dijo entonces Rockefeller, construyamos este Consejo de las Américas para proyectar el libre comercio con el mundo. Nosotros somos, decía Rockefeller, una potencia económica que puede sacar mucho y que puede lograr mucho de este concepto. Hoy, el Council of Relations nuclea a más de 200 empresas de las más importantes del mundo y no hace mucho tiempo, durante el gobierno de Macri, funcionó su plenario en Buenos Aires, presidido por su CEO, la mujer que está al frente de esta entidad, que es Susana Luisa Segal, o Susan Louise Segal, si lo quiere decir en castellano, es Susana Luisa Segal. Este Consejo de las Américas, que se dedica a la promoción de la libre empresa, se dio cuenta que tenía que colocar adentro de la misma a los funcionarios de los gobiernos para que se les facilitaran las barreras aduaneras y para que ellos pudieran hacer sus negocios. Y entonces empezaron, además de los empresarios, a agregar a funcionarios de todas las envergaduras, presidentes, ministros, embajadores, y todo lo que andaba dando vuelta que podía ser captado. En la Argentina, 70 años atrás, nacía el peronismo, y en 1965, con una dictadura en uso y en funciones del proyecto, porque se estaba terminando el gobierno de Ilia, que no encontraba soluciones, cuando se funda el Consejo de las Américas, ellos sabían que les iba a costar mucho, porque existía el peronismo, es decir, existía alguien que les había explicado, sobre todo en aquel año, estamos hablando del siglo XX, un poquito más de la mitad del siglo XX, había existido un hombre como Perón que le había explicado de qué se trataba el mundo, dónde estaba el problema, dónde funcionaban los imperios, etcétera. Y entonces tardaron un poco más en cristalizarse. Pero fue justamente durante los procesos militares donde pudieron desarrollarse a pleno y a partir de una prohibición política convencer a los políticos de otros tiempos para que se fueran metiendo de a uno dentro del Consejo de las Américas. Una gran logia para que los que manejan la plata del mundo puedan hacer de alguna forma la administración del poder universal. Bien, y llegamos a este tiempo, donde después de la reunión que se hizo en Buenos Aires, que nosotros le dijimos de la envergadura y de la importancia que eso tenía, ahora viene la otra etapa. El presidente argentino, él en persona, con el denunciado Luis Caputo, el responsable de finanzas de la Nación, van ellos a la sede central que está en Nueva York a decirle: aquí venimos dispuestos
al libre comercio absoluto y también, ¿por qué no, en ese libre comercio, a hacer negocios con un montón de cosas? Y ayer, en una de las reuniones que tuvo Macri con el principal desarrollador de Manhattan, este hombre le dijo: nos interesa el tema inmobiliario siempre y cuando nos vendan las tierras del Tiro Federal. O sea, mejor información imposible. Y el mayor desarrollador de Manhattan pidió las tierras del Tiro Federal para el desarrollo inmobiliario. Macri avanzó, ofreció el tema del litio, se reunió con varios fondos de inversión y fue a la cueva misma del pensamiento del mercado libre mundial. Esto no tiene nada de malo, pero ocurre que justamente el peronismo había sido el que había comenzado el desarrollo industrial en la Argentina. Y es interesante este tema porque cuando Argentina no tenía nada, hicimos todo. En el año 30, después de terminada la Primera Guerra Mundial, en la Argentina se llegó a usar trajes de papel. Sí, porque no producíamos tela y porque el conflicto mundial hizo que no llegaran las telas a la Argentina y los hombres usaban trajes de papel, así como escucha. Por lo tanto, fue una lesión. A partir de allí, la Argentina empezó a buscar cómo fabricar alguna cosa y hizo un gran desarrollo textil. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, nosotros fabricábamos varias cosas que no teníamos en la primera, y Perón le terminó de dar el gran impulso y desarrollo, y entonces fabricamos la primera motocicleta, la primera heladera, la primera máquina para hacer pan de panaderías, etcétera, etcétera, y hasta un avión de combate que era el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Pleno desarrollo industrial. ¿Qué necesitaba la Argentina? Producir y desarrollar su industria, para lo cual, para desarrollar su industria había que dar la otra batalla, el desarrollo industrial, buscar la explotación minera a favor del Estado, etcétera, etcétera, y la Argentina llegó a ser la quinta potencia mundial atómica. No tiramos la bomba porque era una decisión política nada más, y nos sentamos en el club nuclear desde el pacifismo, mientras los demás hacían explotar la bomba para después, a partir de hacer explotar la bomba, marcarle al mundo que ellos eran los que mandaban. Todo esto sirve para que nos ubiquemos que el libre comercio no es ni bueno ni malo, pero que en este momento, después que en el 90 liquidamos las joyas de la abuela, antes Martínez de Oz, nosotros tenemos que preguntarnos si el golpe contra Isabel había sido en realidad un golpe de Estado porque no funcionaba el gobierno de Isabel, o había sido un golpe contra los aciertos de Isabel, que había nacionalizado la boca de combustible, que le había dicho que no a todos los intentos imperiales, que había resistido, porque eso lo había aprendido de Perón, determinadas presiones, que había hecho la ley de contrato de trabajo, es decir, que había producido determinadas cosas que molestaban, a tal punto que lo primero que hace Martínez de Oz es el negocio de la electricidad, el gran escándalo de la Ítalo. Y entonces los militares, convencidos que la guerrilla marxista, que no sé cuánta otra cosa, era fundamental que la salieran a combatir, fueron utilizados para destruir el desarrollo industrial y para transformarse en un país de desarrollo industrial a un país importador. Y Martínez de Oz llegó a poner en la televisión argentina un señor que se sentaba en una silla y se caía al suelo y decía: a industria nacional, y otro señor que estaba muy confortable y decía: esta es buena porque es importada. Eso se llegó a hacer en la televisión argentina, financiado y bancado por el Estado Nacional o por el gobierno de la dictadura. Y después vino la década del 90, luego del desastre que había dejado de la economía alfonsinista, una ilusión, el pueblo detrás de un proyecto que iba a ser nacional y popular, y otra vez se metieron los Alzogaray, los amigos Felipe Caballo, es decir, los de siempre, y otra vez se volvió a desviar la situación, pero esta vez con mayor éxito, porque se infiltraba por derecha lo que en el 73 se había querido infiltrar por izquierda,
que era en definitiva la base mayoritaria de la Argentina, que componían los radicales y los peronistas, que no eran ni de izquierda ni de derecha, pero que en definitiva iban a ser zamarreados por minorías, la de izquierda y otra minoría, la de derecha, que con distintas excusas iban a ir volteando los gobiernos e iban a ir produciendo situaciones increíbles. Por eso, Videla, cuando aparece en el firmamento, tiene el apoyo de la Unión Soviética. ¿Y qué Unión Soviética era esa? ¿La de la Revolución Rusa? Seguramente que no, que ya había pasado algo en Rusia. ¿Y Videla era el candidato de Estados Unidos, como creían algunos? No. Entonces aquí viene la otra pregunta. ¿Dónde se sienta hoy el presidente argentino? Se sienta con la geocracia mundial, se sienta con los poderosos de la economía, porque él nació de una familia, los Blanco Villegas, su madre, ganaderos y hombre de campo, y su padre, que de albañil terminó teniendo un grupo empresarial infernal, después que en el 73 tenía 5 empresas, y luego del proceso militar superó las 50 empresas. Es decir, se habían beneficiado en ese tiempo y habían sacado su ventaja económica para el grupo familiar. Y Mauricio se crió en ese clima, nació en cuna de oro, se educó en Cardenal Newman, habla quizá mejor el inglés que el castellano, está en su salsa, porque es parte de lo que él ha hecho en su vida, y se siente cómodo. Y aunque el presidente tenga las mejores intenciones, imaginando que esto fuera así, ya viene con la influencia de que el libre mercado es la gran bandera, porque ellos hicieron fortuna. Ahora resulta que hicieron fortuna con un concepto de libre mercado, pero ¿saben una cosa? Siendo proveedores de la obra del Estado. O sea, ganaron mucho dinero siendo proveedores del Estado. Y qué casualidad. En la reunión que va a haber hoy en Nueva York, van a haber 2 personajes interesantes, porque en la década del 90, después de manejar algunos compra y venta de cheques y alguna otra cuestión financiera, aparecieron haciendo algún desarrollo inmobiliario. Estoy hablando de Marcelo Midlin y de Eduardo Einstein, que arrancaron como socios en el inicio de la década del 90, cuando empezaron el negocio inmobiliario, y luego ambos siguieron caminos separados. El primero se transformó en un gran empresario de la energía y el otro en el principal dueño de los shopping de la Argentina. Hoy el presidente de Pampa Energía y el de otro, el presidente de IRSA, volverán a estar juntos, pero esta vez ambos viejos socios que arrancaron en el concepto del libre comercio del 90 y haciendo fortuna con el Estado, y lo siguen haciendo con el gobierno anterior y con este gobierno, van a contarle por qué conviene venir a los fondos mundiales a la Argentina y cuántas cosas hay para invertir. Ambos van a ser los principales expositores de la conferencia sobre inversiones en la Argentina, Argentine Investor Conference, que se va a realizar, organizado por el Consejo de las Américas, el Council de las Américas de New York. El evento va a comenzar a las 8:30 horas de nuestro país, 10:30 de hora de Argentina, 8:30 de allá, y el principal sponsor del evento, ¿saben quién es? El que ayer hacíamos mención, BlackRock, el principal fondo de inversión cuyo sugerente, Lawrence Fink, Larry, cobra $50 millones anuales para manejar la plata de las grandes empresas y la plata que viene del lavado de dinero, del narcotráfico, de la corrupción, de la prostitución y del tráfico de armas. Dicho esto, este evento, que se va a hacer en Nueva York, va a tener además la presencia de un gobernador argentino
que va a salir a pedir que inviertan en el desarrollo petrolero. Van a hablar de Sturzenegger, también el titular del Banco Central, para detallar los planes para bajar la inflación en el 2018. El gobernador es Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén. Y allí, en la lista de disertantes para el evento, se va a completar con Francisco Álvarez de Madre, de un fondo de inversión que se llama Robot Capital, un fondo petrolero que comenzará a invertir en el país de la mano del ex titular de YPF, Miguel Galucio, el que el kirchnerismo puso al frente de YPF. ¿Se acuerdan que después hubo que darle una indemnización muy grande para que se muera? Y Katia Bouzá, encargada de Latinoamérica del HSBC. Es decir, es una especie de remate general de bienes para el libre comercio, con una bandera, la de la Argentina, que dice: aquí estamos, vengan por todo lo que tenemos, porque nosotros necesitamos inversiones. Y resulta que estas inversiones no estarían mal si fueran para el desarrollo de los argentinos. Pero estas inversiones van a terminar en manos de esos inversionistas que entienden a la perfección que el país que paga la tasa de usura más grande del mundo es la Argentina. Que nadie compra dinero tan caro como nosotros, pero que además, a diferencia de otros endeudados, tenemos una enorme riqueza en la Argentina y tenemos el 7º territorio universal del mundo. Que si contamos la Antártida, la proyección que a nosotros nos corresponde del sector antártico, el centro del país no es Córdoba, sino que es Ushuaia, nos transformamos en el país más grande de la Tierra, apenas habitado por 40 y pico millones de habitantes. Somos una garantía fenomenal para que nos den la soga, para que nos ahorquemos lentamente. Y aunque tengan las mejores intenciones los dirigentes argentinos, suponiéndolo que fuera así, como arrancan del concepto de la libre empresa empresaria y se van a sentir felices y cómodos allí, no van a tener ningún obstáculo en quitarle todas las barreras a los que vienen a buscar la usura, más que a la inversión, porque en la Argentina nosotros, con las tasas que pagamos de interés, echamos a cualquier desarrollador, porque es más negocio venir con dólares, comprar bonos o letras argentinas, volverlas a vender de pesos, pasarlo otra vez a dólares y no hacer más nada, y llevarse al 35%. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Y como esa economía no se corrige, sino que se acentúa, y como el país tiene que buscar 30.000 millones de dólares para pagar el endeudamiento el año que viene, están dispuestos a todo. Y cuando digo a todo, a todo. Por eso la NASA acaba de entregársele, sin que en el Congreso nadie diga nada, una base en Ushuaia. Por eso hay una base norteamericana en el sur, una base china en Neuquén y la fortaleza de los ingleses en Malvinas. Están cuidando la garantía mayor del continente. El país que tiene la mayor reserva de agua natural, que tiene las zonas menos contaminadas del planeta y donde hay una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, que es la Patagonia Argentina. Preparémonos para entender de qué se trata. Preparémonos por qué van sobre el movimiento obrero, por qué van sobre los trabajadores, que es, de acuerdo a la construcción de hace 70 años, el movimiento obrero organizado, la única barrera que puede parar la C capitalista. Hace 100 años, la Revolución Rusa aparentaba que venía a cambiar las cosas. Y lo único que en el mundo existe hoy, más allá de algunos ejemplos distintos, es el mundo capitalista del toma y daca, donde la sociedad universal de los que ganaron la guerra están convencidos que el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es. Y entonces, como nosotros tenemos mucho y ellos creen que no somos nada, vienen por el territorio argentino.